Hoy nos proponemos revisar un tema que nos interesa a todas y a todos: las narraciones y sus subgéneros. Seguramente han leído cuentos o novelas que les han gustado, ya sea por el tema que desarrolla o porque se identifican con alguno de los personajes. Pues bien, estos textos pertenecen a los géneros literarios y se conocen como textos narrativos. La lectura de textos narrativos nos permite imaginar otras culturas, mundos o realidades. Además, nos provocan diversas emociones mediante los sucesos que nos narran, incluso aquellas que nunca hemos experimentado. Esto se logra a través de los diversos subgéneros que lo conforman, como son el realista, la ciencia ficción, el terror y el misterio, la fantasía o lo policíaco. Para conocer más sobre los subgéneros, ¿qué les parece si vemos el video Los cuentos de hadas? ¡Acompáñenos! Hoy en el Café de las Musas nos acompañarán la princesa Cenicienta y el escritor francés Charles Perrault para hablarnos sobre uno de los subgéneros narrativos que más me gustan, los cuentos de hadas. Bienvenida, Cenicienta. Hola, qué gusto. El gusto es mío. Pasa al balcón y platiquemos sobre los cuentos de hadas. Dentro del género del cuento hay otros subgéneros. Los cuentos de hadas son un subgénero más en el que aparecemos un número acotado de personajes. Que pase el escritor francés Charles Perrault, autor de relatos como Barba Azul y La Bella Durmiente, para que nos hable sobre las características del cuento. Gracias por invitarme. En general, los cuentos son relatos ficticios y cortos, en comparación con otras narraciones, como lo son la novela y otra cosa épica. Nuestras historias se desenvuelven a partir de un solo tema. Los acontecimientos que vivimos se presentan como un viaje con muchos obstáculos que debemos sortear con la ayuda de otros personajes, hasta superar una serie de pruebas o cumplir una misión. Los cuentos de hadas tienen características especiales. Ocurren en otro tiempo y espacio. Está presente la fantasía, en ellos se observa la manifestación de magia y aparecen actos o seres sobrenaturales. ¿Es cierto que los personajes desarrollan diferentes funciones? Sí, cada uno de los personajes, de acuerdo con las acciones que realizamos, cumplimos una función. El héroe o protagonista, el oponente o antagonista, el mentor u ordenante, el aliado y el ser amado. Por ejemplo, en mi cuento, mi madrastra es mi oponente o antagonista, pues intenta impedir que logre mi objetivo. Mi hada madrina es la mentora, me motiva a enfrentar el conflicto, y mi príncipe es el ser amado, quien libra una serie de dificultades para reunirse conmigo. En los cuentos de hadas, los personajes son arquetipos, es decir, simbolizan los vicios y virtudes de una sociedad. Personifican simbólicamente la bondad o la maldad, la pobreza o la riqueza, la generosidad o la avaricia. Y ya que tenemos a un experto como usted, contésteme una duda. ¿Qué fines sociales tienen los cuentos? Ha tenido fines recreativos y fines morales. Antes del siglo XX, los cuentos de hadas no solo eran para niños, y con el paso del tiempo se fueron adaptando para todo público. Bueno, vamos a tocar un tema polémico ahora. El papel de las mujeres en los cuentos de hadas. ¿Cuál es? Ay, uy, sí que es un tema difícil. En los cuentos de hadas nos suelen representar con una imagen peyorativa, que nos habla de las costumbres y creencias pasadas de algunos pueblos y culturas. Cierto.
Las mujeres a veces las presentamos con muchos defectos. Por ejemplo, la madrastra o las hermanastras de Cenicienta. También exponemos mujeres con cualidades y valores, pero generalmente las describimos como pasivas, débiles o sumisas, como Ceni, la Bella Durmiente. Afortunadamente son solo cuentos. Ahora podemos ver cómo han cambiado las cosas. E imaginar cómo serían esas princesas en nuestros días. A través de los cuentos podemos imaginar realidades distintas a la nuestra. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias a Cenicienta y al escritor Charles Perrault por acompañarnos. Como observaron, los cuentos son relatos ficticios y cortos. Además, las historias tratan un solo tema que involucra obstáculos que el personaje principal debe superar con la ayuda de otros personajes. Los cuentos de hadas se desarrollan en otro tiempo o espacio. Está presente la fantasía y la magia y aparecen actos o seres sobrenaturales. Finalmente, cada uno de los personajes cumplen una función definida de acuerdo a sus acciones. Ahora que ya saben cómo son los cuentos de hadas, vamos a conocer otro subgénero narrativo. Imaginen que son un detective famoso que tiene que resolver un crimen o un misterio que ocurre en su colonia o ciudad, por lo que deben resolver una serie de interrogantes, pero mejor los invitamos a ver el siguiente video para que descubran cuáles son las características de el cuento policíaco. Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. En el Café de las Musas, hoy hablaremos de los cuentos policíacos. Nos acompañan el investigador Auguste Dupin, personaje de los crímenes de la calle Morgue, y un agente de la policía francesa para hablarnos sobre el subgénero policíaco. Gracias. Lo siento, estoy recibiendo un mensaje sobre el caso que estamos investigando. Este terrible caso pronto tendrá una solución. Se los aseguro. El subgénero policíaco nació a mediados del siglo XIX. Época en que la sociedad se nutría de la creciente criminalidad urbana y gracias al auge de la cultura científica. El atractivo de este subgénero literario es el modelo de la intriga. La presentación del enigma de un crimen y la construcción de las conjeturas para resolverlo. Jorge Luis Borges nos propone leer, como historia de detectives, El Quijote de la Mancha. ¿Cómo sería este ejercicio? Sería más o menos así. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo. Con esta simple frase, llenamos al lector suspicaz e incrédulo de sospechas. Si lee, en un lugar de La Mancha, el lector supone que aquello no sucedió ahí. Luego, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿por qué Cervantes no quiere acordarse? ¡Eureka! ¡Claro! Seguramente porque Cervantes es el asesino. La forma en la que se narran los hechos atrajo a más lectores. Es correcto. Esto se debe que a través de las deducciones se logra que detectives y lector busquen descubrir de manera conjunta la lógica de hechos aparentemente separados. Los protagonistas, detectives o investigadores, tenemos una gran capacidad de razonamiento deductivo. Aunque me he topado con ciertos criminales, mis antagonistas, también inteligentes, pero dedican su mente al crimen. El de la calle Morgue fue tan astuto que no dejó ninguna pista. Pero nosotros hemos encontrado un mechón de pelo que no es de ser humano.
respecto a los policías. Puedo decir que son personajes, sí, honestos, aunque con muy poca imaginación y hasta cierto punto torpes. Regresando al tema, el cuento policíaco presenta un crimen enigmático y a primera vista irresoluble. El detective todopoderoso usa la lógica y el ingenio para resolverlo y lo ayuda un fiel compañero que cuenta la historia y hazañas del investigador. La estructura del cuento policíaco implica que el lector sepa de antemano que habrá un crimen, un sospechoso, una investigación y un asesino, de modo que tiene una posición activa y expectante. ¡Ah, lo tengo! Solamente una fuerza sobrehumana pudo meter en la chimenea a una de las víctimas. Tenemos que irnos. Ya sé que mató a madre e hija. No, esperen, por favor. Queremos saber quién fue el asesino. Por favor. Parece que tendremos que leer Los crímenes de la calle Morgue para saberlo. Esto fue su reality show, Cocina de Autor. Muy pronto tendremos más invitados en el Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! ¿Qué les pareció el cuento policíaco? Como observaron, la narrativa plantea un crimen enigmático que a primera vista parece que no tiene solución. Es ahí donde intercede un audaz detective que emplea su pensamiento lógico e ingenio para resolver los diversos enigmas que se le presentan. Y en general, cuenta con la ayuda de un fiel compañero que narra los sucesos que enfrentan. Si quieren conocer más de este subgénero, los invitamos a leer algunas narraciones como La carta robada, de Edgar Allan Poe, o Estudio en Escarlata, de Conan Doyle. Ahora vamos a conocer otro género fuera de este mundo, donde podemos imaginarnos cómo sería el mundo futuro, los seres espaciales o de otras galaxias. Así es, nos referimos a la ciencia ficción. Para ello, los invitamos a ver el siguiente video, la ciencia ficción. ¡Disfrútenlo! Bienvenidos a su reality show Cocina de Autor. Hoy, en el Café de las Musas, hablaremos de uno de los subgéneros literarios que se ha adelantado a nuestro tiempo, la ciencia ficción. Pi, nuestra inteligencia artificial, nos presentará a los invitados del día de hoy. Nos acompañan la escritora estadounidense Ursula K. Le Guin, maestra de la ciencia ficción y la fantasía, galardonada con varios premios por su excepcional obra, y Sindulfo García, inventor de la primera máquina del tiempo, personaje principal de la novela El Anacronópete, del escritor español Enrique Gaspar y Rimbaud. Para empezar, quiero compartirles que al desarrollar mis historias, comienzo por imaginar cómo sería el mundo en el futuro. Así es, en las narraciones de ciencia ficción se parte de la pregunta ¿qué sucedería si? Proyectando una idea de futuro. El término ciencia ficción fue inventado en 1926 por el escritor Hugo Gernsback, quien lo utilizó en la portada de la famosa revista Historias Extraordinarias. Úrsula, ¿nos podría contar en qué ambiente se desarrollan estas narraciones? Los personajes están situados en un ambiente futurista. Por ejemplo, mundos lejanos a la Tierra, universos con leyes sociales distintas, territorios en los que se llevan a cabo batallas entre la naturaleza, el ser humano y lo tecnológico, y en los que conviven hombres con máquinas inteligentes. Desde la tecnología podemos adquirir capacidades que pensaríamos imposibles, como volar. En nuestras historias demostramos interés por los avances tecnológicos y reflexionamos sobre sus posibles riesgos y beneficios. Los personajes de ciencia ficción se ven enfrentados a los siguientes dilemas. ¿Qué valor tiene la vida humana en relación con las máquinas? ¿Terminarán las guerras gracias
a la tecnología. También nos preguntamos sobre la posibilidad de conocer otros planetas habitados y exploramos la relación de los humanos con la vida artificial. En los relatos de ciencia ficción presentamos distintas visiones de la tecnología. Podemos mostrar relaciones optimistas entre el ser humano y las máquinas, en espacios utópicos o distopías, donde se plantea la idea de cómo se puede usar la tecnología para dominar o reprimir a la humanidad. La ciencia ficción tiene la capacidad de inspirar debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y de la sociedad, de generar dudas y ensayar sus posibles respuestas. Atención, tenemos un enlace con uno de los precursores de este subgénero, Julio Verne. Buenos días. Solo quiero agregar que en muchos textos literarios de este subgénero hemos vaticinado los avances tecnológicos futuros. Por ejemplo, en mi obra De la Tierra a la Luna, escrita en 1865, describí un viaje a este satélite natural. Impensable, ¿verdad? ¡Hasta pronto! ¡Increíble! Pero antes de irnos, quisiera terminar con una frase de mi autoría. La ciencia ficción es una gran metáfora de la sociedad. Gracias a todos por acompañarnos. Muy pronto el Café de las Musas tendrá más invitados. ¡Hasta la próxima! ¿Se imaginan vivir en un mundo donde tengamos un sinfín de tecnología al alcance de nuestra mano? ¿O bien vivir en un mundo lejano diferente al nuestro? Cuando regresen a la escuela, no olviden compartir con sus compañeras y compañeros lo que aprendieron y reflexionaron y pedirle a su docente que les ayude a aclarar sus dudas.